Buenas tardes y estamos en Hispano Mundo por EBTV Orlando y EBTV Miami, el espacio donde la voz de nuestra comunidad se hace sentir. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, pero no lo voy a presentar todavía porque me acompaña mi director general de EBTV, Fausto Correa. Gracias, Yorne. Qué orgullo. Qué gusto, además, compartir aquí este co-host con Yorne, una talentosa inmigrante y venezolana, que además, pues bueno, hoy me ha tocado estar aquí prestado porque le estamos haciendo la suplencia a nuestra gran Camila Rincón, que se encuentra un poco indispuesta, pero pronto estará de nuevo aquí en las pantallas. Pero bien lo dice Yorne, hoy tenemos un invitado fabuloso, alguien que se ha dedicado a hacer ese soporte, ese apoyo para el migrante, y que pues qué más que dentro de Hispano Mundo, sí, para darle la bienvenida, de verdad, el más cordial de los aplausos a ti, Abraham, a que estés aquí, al sensei, que nos va a traer todas esas técnicas, esos tips para los inmigrantes. Bienvenido. Bienvenido, Gracias, un placer estar aquí en Hispano Mundo y bueno, encantadísimo el trabajo que están haciendo con toda la comunidad hispana en este país, que tanto necesita una voz y un medio de inspiración para conectarse con información real de valor. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Chévere, ¿no? Fabuloso. Además, cuéntanos, Abraham, siempre nos gusta saber un poquito del background, eres venezolano, de ese proceso tuyo, si rebobinamos esa película y nos vamos hacia atrás. Cuéntanos del Abraham que por primera vez se planteó migrar. Oh my God, mira, eso fue un dato curioso porque fue a las 2 de la mañana, literalmente. Estaba acostado en mi cama junto a mi esposa y la desperté, recuerdo, y dije, vámonos del país. Las situaciones evidentemente complejas que estábamos pasando como familia dentro del país, entre otros aspectos, nos llevaron a tener un análisis ya de semana hasta que tomamos la decisión a las 2 de la mañana. Tenemos un mentor ya hace muchos años en el ámbito espiritual. Nos despertamos y lo llamamos. Mira, queremos hablar con usted. Estamos pensando tenemos una idea que queremos compartirla. Nos reunimos con este mentor y nos dijo, mira, play. Háganlo. Si ustedes lo sintieron, yo veo que todo está bien. Siempre buscamos apoyo de mentores desde hace muchos años. Entonces, allí comenzó la aventura, pero no a Estados Unidos, sino a Ecuador. Porque mi esposa tiene nacionalidad venezolana, ecuatoriana y portuguesa. Entonces, que no sabe ninguna de las tres. ¿A cuál nos vamos? A ninguna de las anteriores. No, esa no. La que tenga los documentos, esa no. Exacto. Okay. Si supieras que llegamos allí con el fin de emprender, teníamos una visión muy clara, teníamos negocio en Venezuela, queríamos seguir en el mundo del emprendimiento, no me veía trabajando, buscando empleos en otro país. Sin embargo, evidentemente tienes que llegar dispuesto a hacer eso. Sí. Una de las cosas que más me causó un choquecito como inmigrante es que en Ecuador te pagaban $20 el día. No. Y evidentemente no trabajas 8 horas, trabajas 12 horas, 15 horas. Increíble. Por los mismos $20. Entonces fue una situación que además ya el país de Ecuador estaba dolarizado en ese momento. Estaba dolarizado, correcto, ciertamente. Okay. De hecho, cuando llegamos a un pueblo arrocero, realmente, un familiar de mi esposo nos dio la oportunidad de trabajar. No en el término venezolano. Mira, arrocero, se me va a preguntar. Lo estaba pensando. Dije que no lo voy a decir. Jorge dijo, ¿de arrocero o hay una ciudad que se llama Arrocero? Porque no, yo dije, productores de arroz. Exacto, son piladoras de arroz que hay ahí en ese pueblo y casualmente entré dentro de esa industria y allí, bueno, me enamoré también, por cierto, de la industria, aprendí bastante, logré escalar dentro de la organización, pero no quería realmente ser un empleado, así que mi papá me formó como artista marcial desde los 3 años. Oh, wow. ¿Qué? Yo siempre digo que aprendí a pelear antes de aprender a leer. ¿Pero en qué área? ¿Jiu-jitsu? Karate 2. Karate 2 Cinta negra. Sí, tercer dan. Fíjate, de hecho, viene el sensei. ¿De dónde salía el sensei? Ya iba a preguntar eso, pero ya respondiste con eso. Sí, nos formó a mí y a mis 2 hermanos como karatecas desde los 3 años. Particularmente conmigo se dedicó más a que yo aprendiera a ser maestro. Okay. De hecho, a los 14 años me soltó un grupo en la escuela para que yo lo formara y la condición es no pasar cinturón negro, sino formas campeones. Wow. Me quedé 3 años esperando el cinturón negro. De hecho, entrenaba a adultos ya, porque yo era juvenil, para que presentaran su examen como cinturón negro. Ellos pasaban al cinturón negro y yo en la lista de espera. ¿Hay alguna conexión entre lo que es Abraham hoy y a lo que se dedica Abraham hoy y ese momento de tu infancia donde te tocó hacer eso? Totalmente. Mira,
una de las cosas que más recuerdo y que siento que impactaron mi vida es la filosofía de entrenamiento de nosotros. Nosotros no solo íbamos a entrenar y prepararnos para una competencia. De hecho, mi papá recuerdo que decía, ¿espíritu de qué? De guerrero. ¿Corazón de qué? De león. Fuerza de búfalo. Visión de águila. ¿Y ustedes quiénes son los mejores? Y no había manera de que tú no lo gritaras del corazón porque si no te tocaba hacer nudillo. Claro. Y en Venezuela no es como en Estados Unidos, tú sabes, que los niños los cuidan, sí, que no te hagan iban a nudillo allá. denunciar. ¿Y a tus hijos? ¿Haces lo mismo con tus hijos? ¿La misma educación o no? Fíjate que intenté que mi hijo, el mayor, entrara en las artes marciales. No quiso al principio, sino gimnasia. Okay. Y de gimnasia brincó a fútbol. Y recientemente mi hermano mayor, que hoy en día se dedica a la carrera marcial, tiene una escuela de karate, por cierto, acá en Orlando, fue que logró despertarle ese amor por las artes marciales. Pero sí lo lograste al final. Sí, lo logré al final, correcto. Correcto, pero definitivamente me quedo con esa filosofía de guerrero, de lucha, que las artes marciales te imparte aparte de la disciplina. Porque no es cuando me siento bien, es que tenemos un objetivo claro, cuáles son las competencias que queremos ganar y nos formamos y nos preparamos para eso. Y en el mundo empresarial es lo mismo. Si no tienes una visión clara y una formación adecuada y el acompañamiento adecuado, porque tienes un sensei que no te da valores, si te da solo técnica pero no principios, no valores de lucha, no la resiliencia, levántate, perdiste pero ¿en qué fallaste? Vamos a continuar. No hay manera de que te conviertas en un campeón. Se parece mucho a todo lo que vive un migrante en ese proceso. Todo lo que vive un inmigrante, todo lo que vive un emprendedor. Y particularmente cuando llego a Estados Unidos, llego con $300 en mi bolsillo, quebrado emocionalmente porque estaba pasando por una situación familiar bastante fuerte. Y a las 10 de la noche recuerdo que me quedaron $5 en las manos. Tenía 300 y me quedé con $5. Evidentemente eso fue un choque emocional, volver a inmigrar de Ecuador a Estados Unidos, $5, ¿qué debo hacer? Pero antes de llegar a Estados Unidos me encontré con un libro que cambió mi vida. Aparte de la Biblia, fue el segundo libro que hizo un ensanchamiento de mi mente y me cambió de... Mira que la gente está ahí con papel y lápiz. ¿Cuál es el libro? ¿Cuál? Dámelo. Mira, este libro, de hecho, generó un ensanchamiento porque el latino, y sobre todo la cultura que está en Venezuela, te va llevando al comercio, al intercambio, al resolver. Tengo que resolver porque mañana no sabemos. Es economía de sobrevivencia. Exacto. La economía de sobrevivencia te va generando un condicionamiento de que yo resuelvo hoy, pero no puedo proyectar a futuro porque no sé si ese futuro va a estar allí. ¿Me sigue? En cuanto al plano económico. Entonces, lo primero que me enseñó este libro es ensanchar la mente y pensar ya no como un emprendedor o un vendedor o un comerciante, sino como un verdadero empresario. Y ese es lo secreto de la mente millonaria. Ay, esto lo estoy leyendo, de Harv Eker. Lo estoy leyendo yo. ¿En serio? Me siento que ya, de verdad, voy por la mitad, me has dado... Amazon. No, de verdad es muy bueno. Me ha cambiado la mente. Tienes razón, lo estoy leyendo y es una cosa impresionante. ¿Lo has leído? Wow. Lo he leído 3 veces. Lo voy a terminar de leer y te lo voy a donar. Dale, ¿Sabes qué es hermoso? Donar libros. Claro. Personas que tú... Porque la mayoría de la gente cree que los libros son... No. Usted tiene un libro bueno, usted comparte esa información. Claro, eso es importante. sí. Que los demás lo descubran. No se quede con ese secreto. Así mismo es. Correcto. No, y ese libro tiene muchos secretos. Bueno. Para empezar... Fíjate que todo viene por la cultura, somos marcados culturalmente y por ende emprendemos así. Claro. Cuando un negocio en tu país, en Latinoamérica no daba, ¿qué hacías tú? Nada, bueno, vamos a cerrar esto, vamos a armar otro negocio. Y así brincabas de industria en industria. Lo primero que hace el libro es decirte que un millonario le dice, un rico termina lo que comienza. Y no suelta un negocio hasta que lo hace prosperar. Claro. Entonces, eso para mí ya fue el primer concepto disruptivo, aparte de identificar mi patrón financiero. Eso para mí fue súper poderoso. Como ese tema de quema los barcos si quieres conquistar la isla, ¿no? Exactamente. Aparte de que mientras yo mantuviera un patrón financiero de escasez, de pobreza, en base a lo viene de generaciones en generaciones. Claro, un sistema de creencias transgeneracional ahí. Puesto. Correcto. Que hay que romperlos, pero vamos primero a una pausa y seguimos con muchísimo más de Abraham.
coming here since I was young. I always come to get my teeth clean and whitened, and the staff here is really great. I always feel comfortable at CG Dentist. My experience with CG Dentist was amazing. As soon as I walked in, I felt completely comfortable. The dentist was amazing. They were super welcoming, and I really recommend it. CG Dentist Orlando is a family-owned business that opened our doors about 15 years ago. We treat kids, we treat adults, we treat elderly. Our motto is to treat you as if you were part of our family. En un segundo todo puede cambiar, pero cuando más lo necesitas, alguien debe estar ahí para respaldarte, porque mereces un equipo que te apoye y te escuche. En Alpha Accident Advisor te conectamos con abogados expertos para que recibas la atención y la compensación que tanto mereces. Cada accidente tiene una historia. La diferencia está en quién la defiende. En Alpha Accident Advisor, tu momento más difícil en las mejores manos. Y volvemos de esta pausa comercial de nuevo en Hispanomundo, trayendo esas realidades de los hispanos. Y realmente, antes del corte, quedó una información en la palestra muy importante, ¿no? Ese concepto de lo que venimos haciendo como patrón, como creencia, y el proceso de migrar, porque repetimos cosas que hemos venido haciendo en el pasado, y cómo es la adaptación de alguien que tiene que entender que el sistema no es el mismo. Correcto. Ese es uno de los factores que hoy entiendo que todas estas cosas que viví me preparaban para la temporada como inmigrante en Estados Unidos. Porque ¿cuál es el principal error de los inmigrantes? Salen de su país, pero no sacan la cultura. Es decir, no es el amor, no es el patriotismo, no es el amar tu tierra, tu gente, tu gentilicio. Es que la cultura estadounidense no es la misma cultura de tu país. Entonces no puedes pretender que lo que hacías allá te va a funcionar aquí. Claro. Y aparte que este es un sistema extremadamente exponencial. Tiene dos polos. O eres esclavo del sistema, es decir, el sistema te usa o tú lo usas. Claro. No Y hay lo el que término marca, medio. exactamente. Y que marca la diferencia de entender el sistema, pero no logro entender el sistema si no tengo la mentalidad adecuada. Claro. Lo No primero es conozco. transformar tu mente. Ese es tu consejo número uno. Ese es como el primer inmigrante. consejo. Y es No, que y pasar de ese tema de víctima a Sí. entender que el creador de tu destino está en tus decisiones, Eres tú. ¿sí? Correcto. Al final no es que el universo está conspirando en contra tuya. Eso. ¿No? Quitarte la palabra de víctima y el día que eso cambie, tu vida Claro, cambia porque totalmente. entiendes que esto tú porque eres. me tocó a mí, esta vida que tengo, esto no. Cuando empiezas a ver todo diferente, que a ti también te pasó, fue donde empezaron las oportunidades. Había Totalmente. oportunidades que tú no las ves hasta que sigues siendo víctima. ¿Cómo maneja hasta que eso pasa. Abraham cuando encuentra a esta familia en esa carrera de la rata o en ese momento donde siente que te metes como en una lavadora y empiezas a dar vueltas y no tienes la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva para que encuentres el camino, la solución? Mira, yo siempre me gusta partir desde el síndrome de Ulises. Esto, cuando nosotros como inmigrantes entendemos que eso es una etapa que todos transitamos, algunos superan más rápido esto que otros, pero ser consciente de esa etapa te permite salir rápido. ¿Y de dónde viene el síndrome de Ulises? De un guerrero azteca supremamente famoso, era un ídolo en batalla, pero lo separaron de su amada Penélope. Dice la historia que por más que ganaba, no conseguía el consuelo, no tenía gozo. Después de cada victoria se sentaba en una isla a llorar porque extrañaba a su familia y a su amada Penélope. Muy parecido a lo que vimos los inmigrantes. Los inmigrantes salimos a sonreír, trabajamos duro, logramos ganar el ingreso, todo lo que, entre comillas, tenemos que hacer, pero luego en la noche, silenciosamente, lloramos, no nos sentimos llenos, no sentimos que estamos progresando en realidad, sino que estamos siendo esclavos del sistema americano. Ahora, entender que una etapa de adaptación es parte del proceso, te va a permitir ser consciente de que debo transitar esto desde el amor propio en primer lugar, desde la aceptación de que cuando nosotros llegamos a Estados Unidos existe un patrón, un común denominador. Yo le llamo así, común denominador. Hay un error en la sociedad y es que yo anclo mi autoconcepto en base a lo que yo hago. Claro. Ejemplo, correcto. tú le dices a la persona, ¿quién eres tú? Yo soy Fausto, venezolano, soy abogado. Entonces, si le quitas la profesión, si le quitas el oficio, es como si estuvieras desgarrando parte de su identidad.
Correcto. Entonces, automáticamente comienza esa sensación de que yo era abogado, aquí no soy. Era ingeniero, aquí no soy. Sí. Entonces, generas un velo. ¿Cómo comienzo a emprender en este país? ¿Por dónde empiezo si ya no soy lo que era? Sientes que pierdes el poder. Claro. Entonces, cuando entiendes que tú no eres tu profesión, sino la esencia que te conectó con esa profesión, tú eres los valores. Tú eres la capacidad de ser amoroso, la capacidad de Claro, generar claro, un pero impacto. también tienes, disculpa que te interrumpa, pero tienes, aquí este es un país que los viles no perdonan. No. Y entonces, Exacto. ¿cómo empiezas a trabajar con alguien que puede tener esa intención de superación, de crecimiento personal, pero realmente, mira, la Tiene que renta se seguir paga trabajando, mañana? Exactamente, no hay tiempo La para renta se soñar, paga. dicen. ¿Cómo hacemos para manejar ese tipo de conflictos que esta sociedad y sobre todo el tema financiero nos Totalmente, demanda? es otro sistema. Correcto, mira, diste en el clavo exacto, porque esa es la principal barrera del inmigrante, sobre todo en Estados Unidos. Todo el que te recibe te dice, esto es Estados Unidos, acostúmbrate a la palabra viles, aquí se trabaja, aquí no cuentes con nadie, yo no voy a prestarte dinero, cada quien está puesto para lo suyo. Eso es todo el sistema de creencias que heredas apenas pisas territorio norteamericano. Ahora, el asunto está que en base a ese sistema de creencias que otros, según su experiencia, te están, me disculpan el término, vomitando, tú inicias tu camino como inmigrante. Con el vómito de los demás encima. Con el ¿Ah? vómito de los demás. Y allí es donde particularmente nació nuestra metodología dentro de nuestro plan de formación, que es el método 5 en 2. ¿Qué promueve el método 5 en 2? Lo que a muchos le costó 5 años, tú lo puedas hacer en 2. Bueno, ¿qué te ¿Cómo? parece, Abraham, si vamos a una pequeña pausa comercial y el próximo capítulo se lo destinamos totalmente a que nos expliques en detalle cómo funciona ese método y Seguro. cómo vamos a cambiar a través de esa aplicación la vida y la realidad de todos los hispanos en este país? Ya volvemos con más. Aquí en B-Natural Aesthetics, nosotros nos complace ofrecerles servicios a los pacientes para ayudar a prevenir el envejecimiento y también para preservar la estructura natural. Nosotros aquí en B-Natural Aesthetics hemos desarrollado un programa completo donde no tan solo ponemos botox, fillers o bioestimuladores, sino también inducimos colágeno, elastina y como en algunos casos hacemos tonificar los músculos de la cara. Tenemos diferentes tecnologías usando energía o láser que ayudan a producir ese colágeno y elastina. Mi propósito es preservar la naturaleza de la belleza del ser humano. Como verse joven, pero de una forma natural. Eres realtor y sientes que no te alcanza el día. Entre clientes, campañas, documentos y propiedades, todo se acumula y nada parece estar bajo control. Y si todo lo que necesitas para organizar tu negocio, aumentar tus ingresos y reducir tus costos estuviera en un solo lugar, con Global Lead tienes el poder de transformar tu forma de trabajar y alcanzar el éxito con menos esfuerzo. Crea landing pages conectadas al MLS con la información actualizada de las propiedades y diseña e-cards personalizadas en cuestión de minutos. Gestiona a tus clientes con un pipeline inteligente que te muestra en tiempo real en qué etapa está cada uno. Conoce a Sofía, tu mano derecha, creada con inteligencia artificial y entrenada específicamente para facilitar la gestión de clientes inmobiliarios. Es momento de maximizar tus recursos y simplificar tu vida como profesional en el sector inmobiliario. Trabaja de manera eficiente, elimina el estrés y aumenta tus ganancias ingresando en globalleadlatam.com. Te esperamos. Seguimos en Hispano Mundo con Abraham Rodríguez y en la pausa anterior nosotros estábamos hablando del sistema 5 en 2, ¿cierto? Correcto, el método 5 en 2 promueve el crecimiento acelerado del inmigrante y no a través de algún sistema mágico o de que, bueno, si entro aquí, yo sé que en 2 años va a tener resultados, no, sino que vas a tener un acompañamiento real. Partimos desde un diagnóstico. Si yo te digo, vámonos a Nueva York, y tú no sabes dónde está, no sabes si tienes que usar un avión, un tren, un barco o qué vehículo debes usar para llegar a Nueva York. Entonces partimos desde un diagnóstico que le hacemos un análisis profundo al inmigrante en qué estado se encuentra. No todos necesitan lo mismo.
Yo puedo necesitar legalizarme y una oportunidad de trabajo, mientras que otros están buscando conocer más de finanzas porque tienen ya un poco más de recursos, quieren comprarse una casa, entre otras cosas. Entonces, esto parte de un diagnóstico para luego establecer una ruta clara con un acompañamiento. Es decir, salirnos de la fórmula del escucha a todo el mundo, porque lo que a ti te funcionó seguramente no me funciona a mí, porque tú no sabes en qué situación yo estoy. Por ejemplo, tú puedes comprar una casa con un down payment del 3.5%, pero al menos yo no califico para ese programa. Claro. ¿Me explico? Entonces, son diferentes escenarios que cada inmigrante vive. El método lo que te da es una ruta paso a paso. Este es tu escenario actual. Esto es lo que realmente te falta por conocer, porque si no conozco el sistema, insisto, nosotros tenemos un eslogan, es que la desinformación es el peor enemigo del inmigrante. Claro, claro. Ahora, esta metodología no es una venta de servicio, es un acompañamiento real, es educación, es formación. Fíjate eso que está diciendo Abraham, qué importante, Jordan, porque al final, si yo te digo a ti, ¿qué casa de 2 pisos quieres construir? Bueno, una casa así, asado, con distintas características, pero todas las casas de 2 pisos tienen columnas. Sí. El piso de arriba hay que sentarlo. Es verdad, entonces, total. Bueno, que son redondas, que son cuadradas, que son 4, variar. que son 3, que son 6, pero es lo que dices tú, esa estructura es la que tú les das, esa plataforma completa, que después hayan las adaptaciones en base a lo que bien dice, las circunstancias de cada migrante, las circunstancias de cada familia, esa adaptación, pero definitivamente ese roadmap es lo que tú te encargas de hacerles a ellos. Correcto, de hecho consolidamos un equipo profesional de alto crecimiento y no solamente eso, sino de resultados. Tenemos abogados de inmigración, tenemos todo el desarrollo para poder proveer una respuesta real, consistente, para que las personas puedan aplicar el plan y ver resultados acelerados. Estamos hablando de I-9, ¿cierto? De I-9, Okay, Inmersión I-9. Acelerada del Inmigrante. De allí nace el nombre, ¿no? Ok. Y esto parte, bueno, yo comencé mi carrera ayudando a inmigrantes a través de desarrollar un proyecto migratorio exitoso. Pero allí tienes acceso a primera fila con todas las necesidades del latino. O sea, eso es como meterle el nitro a ese proceso, Exacto. porque realmente, como tú dices, hay procesos que van a tomar muchísimo tiempo. Entonces, como dice el dicho, aprenda en cabeza ajena. Entonces, Sí. acompañarte con esta voz, esta mentoría, quién ha pasado, porque algo importantísimo, qué difícil dejarse aconsejar por alguien que no ha transitado el camino, ¿no? Les encanta, a las personas les encanta escuchar de todo el mundo Bueno, algún consejo que pero- no te va a servir para Claro, nada. pero que quien te dé el consejo haya estado en tus zapatos, Totalmente. porque es muy, muy sabroso, muy fácil a veces dar consejos o decirte esto es lo que tú tienes que hacer cuando tú no has transitado ese camino. Entonces, qué interesante ese proceso que tú bien haces con los inmigrantes. Ahora te pregunto, ¿con qué es lo más común que tú te encuentras en este grupo de, digamos, de personas o familias con las que has apoyado? ¿Cuál es el factor común, el común denominador? El factor común es no disfrutar del proceso. Las personas quieren la recompensa, pero no quieren el proceso. Ujú. La única razón lógica para que una mujer se embarace por segunda vez es porque ama más la recompensa que el proceso. Claro, totalmente. No, seguramente no disfrutes tanto de los 9 meses de embarazo, Totalmente. pero no hay nada más bello en tu vida que tus bebés. Qué interesante, Es qué verdad. bonita esa analogía. ¿Verdad? Esa Sí. analogía es bastante Entonces, bonita. Que- si yo me enfoco en el resultado, pues transito en gratitud el proceso. Claro. Entonces, el común denominador, quiero formarme que es lo que yo siempre proponemos en el método. La puerta trasera para tener éxito en este país, si no tienes un capital de 200,000, 300,000 para ser competitivo en un negocio tradicional, es que aprendas a hacer algo. Resuelve problemas y hazlo de manera magistral. Pero el punto está, no sé hablar, no sé manejar redes, a quién le ofrezco mi servicio, cómo comienzo. Y realmente, en mi experiencia, cuando yo comencé, yo pasé 6 meses trabajando de 9, 8 de la mañana a 10 de la noche. Llamando prospectos. 6 meses sin vender, pero ni un alfiler. Y mi esposa todos los días, ¿cómo te fue hoy? Claro, sí, parecía la película de Will Smith, En busca de la felicidad. O sea, Dios mío, sí, ¿cómo te fue? Súper bien, que no se muera, sí, que no se muestre la siempre crisis. aparentar algo, Seguro sí. la semana que viene esta gente va a comenzar a trabajar con nosotros y tú sabes, le llenaba la expectativa y pasaba la semana al punto que se me acabaron las excusas. No sabía qué decirle, pero me mantuve firme en el proceso. Porque recuerdo que en el mes 6, casi 7, comenzó nuestro primer cliente y eso fue como si rompiéramos fuentes. Claro. Todo lo que Ay, qué había lindo. sembrado comenzó a evolucionar. Pero, ¿por qué me demoré tanto? Porque no tuve mentoría, acompañamiento, no estaba en una comunidad, estaba solo. Entonces, no es lo mismo entrar en una comunidad
donde cuando te sientes bajoneado, alguien te apoya, te sube el hombro, mira, espérate, me pasó igual, vamos a hacerlo así. No es lo mismo tener un mentor que ya transitó y te diga, esto es el paso a paso para seguir, y sobre todo, herramientas que te permitan creer que sí lo puedes lograr. Fíjate que hay algo bien interesante que es un fenómeno histórico en el proceso de migración de Europa a Latinoamérica. Los europeos llegaron y fuera de los españoles no dominaban el idioma. Entonces llega un momento como que dices, es que me toca emprender, es que me toca crear negocios, porque es donde tú controlas tu propia dinámica. Y no se fueron a emplear, además que Venezuela ya era, o por lo menos Venezuela en el caso de Latinoamérica, un país que está en ese proceso de industrialización, donde ya tenía que llegar con un cierto factor de capacitación que no se traía de Europa. ¿Tú sientes que los migrantes hispanos pasan por ese mismo proceso? O sea, ¿cómo les cuesta a lo mejor meterse, quien no domina el idioma, a un trabajo gerencial en una empresa y toma el proceso de emprender como su nueva realidad? Mira, qué pregunta tan interesante. Y es que el asunto está que a veces llegamos buscando una profesión que se parezca a lo que yo estudié, a lo que yo hacía. Pero la pregunta sería, ¿por qué estudiaste eso? Claro. Si yo me conecto con un doctor, ¿por qué estudia medicina? Porque ama el servicio, ama a las personas. Tienes que amar mucho esa profesión para estudiarla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no es para todo el mundo. Ahora, tú estudias Derecho, ¿por qué? Te gusta cuidar a las personas, proteger, defender, debatir. Entonces, no es el título, no es la profesión. Es la esencia que te conectó con dicha profesión. Entonces, busca un ámbito donde te puedas mover con amplitud, donde no dependas de poner una montaña frente a ti, es que no sé el inglés. Por ejemplo, yo soy ingeniero de sistema y no sé el inglés. Ok, pero busca latinos, microempresarios, que tú puedas darle inducciones de cómo sistematizar, cómo poder implementar sistemas en sus negocios. Más allá de pensar, necesito el inglés, aunque evidentemente debes comenzar a proponerte estudiar inglés. Una de las herramientas también importantes en este país. Pero es que no solo el idioma, fíjate tú que hay temas muy importantes como la tecnología. La tecnología y los hispanos, eso es como aceite y vinagre, porque realmente bueno, ciertamente tú como era el laboratorio de computación de tu colegio, una fila de niños, una computadora, siéntese aquí, 3 minutos, párese el próximo, o sea, realmente hay un tema ahí que superar cuando lo entiendes y dices, no, pero es que ahí es que me voy a enfocar, ¿dónde están mis puntos fuertes y mis puntos débiles? Y lo que tú has dicho, ¿dónde está mi vocación? Porque al final estudias por vocación. Es la vocación, esa es la palabra clave. Yo tengo un testimonio con eso porque yo no sabía hablar en público, pero ni 2 palabras. O sea, pánico escénico, se queda tonto para lo que me pasaba a mí cuando estaba frente a un grupo pequeño de personas. Toda la evolución que he tenido es porque primeramente Dios me ayuda a creer en mí, el potencial que Dios había depositado en mi persona, pero es conectarme con la vocación lo que me permitió desarrollarme. Claro. Fíjate que me desarrollaba profesionalmente como mercadólogo en mi país, pero yo no entré en el ámbito de la mercadotecnia, entré en el ámbito legal del servicio, hacia la educación del inmigrante. ¿Por qué? Porque allí estaba mi vocación. Entonces, ese proceso de comenzar a adaptarte en este país comienza primeramente en hacer un viaje interior. Descríbeme qué siente Abraham cuando ve una familia que llega perdida. Esa familia que parece que el norte se le fue del mapa y logra conseguir eso que tanto ha anhelado, ese crecimiento, esa expansión económica, ese sentirte que tanto esfuerzo sí valió la pena. ¿Qué sientes tú? Mira, primero yo creo que esa es una de las sensaciones más espectaculares, iba a decir brutales, pero bueno, que puede sentir, que puede sentir un ser humano. Yo siempre he dicho que el dar y el progreso son 2 fuerzas que impulsan al ser humano. Cuando tú puedes dar a otros, nunca vas a sentirte tan pleno cuando tú ganas dinero o compras una casa como cuando sirves a otro. Y sobre todo cuando ves la recompensa. Particularmente mi filosofía principal es el legado. No van a hablar de ti por cuánto dinero acumulaste, por cuántas propiedades compraste, por cuántos carros tuviste. Van a hablar de ti por este espacio. ¿Qué aprendiste de mí en estos 5 o 10 minutos que podamos estar conversando? Mi filosofía es que cada lugar donde tú entres,
quede mejor que como estaba antes que tú llegaras a ese Ay, lugar. el mío también, ahora eso me encanta. Siempre se copió el libro. compraste el libro, mi filosofía de vida, de todo. Ahora, Total. ¿dónde te pueden buscar todas las personas que quieren también esa asesoría y que los puedas ayudar, obviamente, a encontrar un rumbo, un camino acá en Estados Unidos para que lo puedas decir en Seguro. las redes sociales? Nuestras redes sociales I9 Apoyo al Inmigrante y la de este servidor Abraham Rodríguez Consultan. Siempre a la orden para que este método pueda ayudarte a dar un salto cuántico con un acompañamiento real. Y de allí nace justamente de la incertidumbre. Yo fui víctima de eso. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Recuerdo que tomé la decisión, voy a renunciar de trabajo, una construcción donde me pagaban overtime y para ellos era, ¿cómo vas a dejar un trabajo con overtime? Pues deja que el resultado hable. No dejes que castradores de sueños te roben la idea que Dios puso en ti. Así es, así que Así ya es. saben, muchísimas gracias de verdad, Abraham, por estar aquí en este espacio Hispanomundo y ya saben, no se dejen poner en la cabeza lo que pudiera ser la realidad para otras personas, viva su experiencia, entiéndase y transite ese camino de manos de expertos que están aquí para guiarlos en ese proceso de crecimiento financiero a los hispanos, para que puedan ser esos emprendedores y empresarios exitosos, porque recuerden siempre que los buenos somos más. Así que ya volvemos con más de Hispanomundo. Nuestra Reina Latina, un certamen de belleza diseñado especialmente para mujeres mayores de 30 años, que celebra la elegancia, madurez y el empoderamiento femenino. Sin límites, sin estereotipos, reconociendo la experiencia, sabiduría y la confianza que las mujeres adquieren con los años. Todas son reinas. Desde ya se preparan para el evento más esperado. Belleza, sueños, glamour, experiencia, elegancia. Todas ellas tienen una historia maravillosa e inspiradora que compartir. Todas van a brillar. Acompáñanos en esta experiencia inigualable a través de las pantallas de EBTV. El éxito en los eventos no solo depende de lo que sabemos, sino de cómo nos comportamos. Soy Domingo Carrasquel, director de Project 24 Academy. En nuestra academia aprenderás la importancia de la etiqueta de mesa y social. Saber comportarnos e interactuar no solo refleja nuestra educación, sino que abren puertas en las relaciones públicas. Cada gesto, desde un saludo hasta la manera adecuada de utilizar los cubiertos, es una manera para destacar. Recuerda que la elegancia y el respeto marcan la diferencia. Bienvenidos a La Ruta del Capital. Hoy con Oscar Ladino, CEO de Reinvestar, y tengo un invitado muy especial, Fausto Correa, un agente de bienes raíces por los últimos 15 años, domina el mercado de la Florida y otros estados, pero hoy nos va a comentar cómo le ha ido durante su vida de inversionista y que nos dé unos pequeños tips de qué podemos hacer mejor y qué podemos hacer. Cuéntame, Fausto, bienvenido y Bueno, cuéntame un poco. muchísimas gracias, Oscar. De verdad, para mí es un placer estar aquí en este espacio que además lo que hace es relatar todo ese pasaje desde ese proceso de inmigración digamos, en mi caso, de familia hispana y cómo eso devino en procesos de inversión inmobiliaria, en temas de prepararme y capacitarme como agente inmobiliario aquí en Florida por más de 15 años. Y cómo de verdad las inversiones inmobiliarias fueron la fundación de esa tranquilidad que necesita todo inversionista, todo migrante, porque fue lo que nos permitió al final tener las fundaciones, las bases y dar esa tranquilidad. O sea, tú llegas a los Estados Unidos y traes un dinero y quieres empezar y lo primero que haces es
entrar en el mercado de bienes raíces? Totalmente. ¿Por qué no una panadería? ¿Por qué no una zapatería? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué los bienes raíces? Por el riesgo. Yo creo que al final la palabra clave es riesgo. Ese es un capital que se ha logrado por muchísimos años, con muchísimo esfuerzo en Latinoamérica, y realmente el capital busca la seguridad. El capital se aleja de esos procesos de nuestros países donde hay economías locas que suben, que bajan, que pierdes dinero, y venir a ponerlo en un negocio de mayor riesgo que no conoces es un riesgo muy grande. Buena esa relación que traes de Latinoamérica, porque por ejemplo los bancos, ¿qué encontraste tú? ¿Qué encontraste una diferencia en los bancos de Latinoamérica contra los bancos de Estados Unidos? Aquí, como comentaba yo con alguien, es el único país del mundo donde uno le tiene que decir a los bancos que no le presten. En nuestros países uno tiene que rogar para que les presten. ¿Qué encontraste en ese proceso? No, es el gato persiguiendo al ratón allá, y aquí no. Aquí las cosas son como realmente funciona un sistema organizado financiero donde el sistema está para prestar dinero. Correcto. Y ahí es algo importantísimo, que es buscar a la persona indicada. Cuando nosotros migramos acá, conseguimos a una agente inmobiliaria que entendió nuestro proceso, que tenía muchísima experiencia, y realmente confiar en esas personas que por tantos años han llevado casos de éxito a otras personas es clave. Que tú te asegures de que quien te está dando a ti la información es un profesional que tiene experiencia, que tiene casos de éxito. Eso es el paso número 1. Y en la parte financiera, por ejemplo, ¿cómo te sentiste en ese momento? Porque uno llega obviamente y no sabe, te lo digo por mi experiencia propia, no sabía cómo tramitar un préstamo, no sabía todos los diferentes programas que existen. ¿Cuál fue un detonante que dijiste? No, bueno, aquí me tengo que quedar en este medio de real estate? Te voy a decir algo que es una anécdota bien curiosa. La primera vez que yo fui a Home Depot y me ofrecieron una tarjeta de crédito y le dije, aplique. Y yo, sí, aplique. Y le di todos los datos. Y me dice, no, negada. Y yo, ¿cómo que negada? Si yo te traigo usted capital, no sabe quién soy yo. Usted casi que le digo, usted no sabe con quién está hablando. Pues al final, entender cómo funciona el sistema financiero en Estados Unidos es el ABC. Y entonces el proceso de educación, lo quieras o no, vas a tener que pasar con él. Perfecto, perfecto. Y bueno, y eso es una de las cosas que nosotros en Reinvestar nos enfocamos mucho, es en poder darte la guía de cómo hacer tu buena inversión, pero desde un punto de educación, desde un punto de entender, de saber qué es lo que haces. Entonces, en todas estas inversiones, al tú estar haciendo estas inversiones, ¿qué fue lo que más te captó o qué es lo que siempre buscas cuando estás haciendo una nueva inversión, ya sea de nueva construcción o ya sea de una propiedad que está totalmente construida? Bueno, ya al final cuando tú dices, entendí cómo funciona el modelo, empiezo a crecer, empiezo a invertir, me va bien, las cosas tienen que tener sentido financiero. ¿Perdiste dinero en algún momento? Sí, sí. Correcto. Muchachos, siempre un inversionista en algún momento ha perdido dinero. Sí. Y aquí lo tenemos. Y son los posgrados, son costosos, pero son efectivos. Es la universidad de la calle. Es correcto. La universidad de la calle, correcto. Pero también entendí que no se pierde hasta que se vende. Entonces es un tema de entender el mercado. Llegamos nosotros cuando veníamos en el pico del crash inmobiliario aquí en Estados Unidos, 2008, correcto. 2008, correcto. Se hace la primera inversión, en esa perdimos dinero, pero la rentamos, entonces teníamos el ingreso que necesitábamos. Por lo menos para cubrir la inversión. Para llegar, y lo que digo yo, crea ese piso que te va a permitir evolucionar en otras cosas. Pero esos ingresos pasivos son importantísimos para toda persona que se quiera establecer. Venimos también de una familia europea donde, tú sabes, uno va, ¿dónde está la inversión? Aquí voy, la toco, existe, y eso nos da tranquilidad. Así que fue ese proceso. Y durante el proceso, durante todo lo que llevas en este medio de los bienes raíces, ¿has construido nuevo? ¿Has estado en proyectos de desarrollo? Sí. ¿Qué has tenido y cuál ha sido la objeción más grande que has tenido antes de haber trabajado con Reinvestar? Pues lo primero es vencer ese proceso de miedo, pero para eso entiendo que me pongo en manos de la gente que sabe.
de un proyecto bien estructurado. Este es un país donde castiga la improvisación. Correcto. Entonces, que tú vayas de la mano con un contratista y un prestamista que trabajen de la mano, que te presenten un proyecto, que tenga sentido financiero, y todo mi background también de análisis de propiedades me ha dado la capacidad de analizar un proyecto y decir, este es un proyecto bueno, y definitivamente así han salido. Construir además un proceso muy bonito porque sientes como que estás dejando un legado. Sí. Es como que algo que estás haciendo desde las fundaciones, y eso da muchísima tranquilidad. Claro, tú arrancas desde la nada, arrancas con un terreno vacío y cuando vas terminando vas viendo eso. En los procesos de construcción, uno de los errores más grandes que has cometido o que se cometió, ¿cuál pudieses decir? Bueno, te puedo decir que en algún momento hicimos una compra de un terreno donde habían este tema de falta de análisis del terreno, y nos conseguimos con unos animales salvajes que hubo que relocalizar. Los búhos, eran unas tortugas. Y entonces la cantidad de dinero que tienes que pagar después al final casi que es preferible, porque los terrenos realmente no son tan costosos dentro de toda la estructura de costo. Pero definitivamente sí, prepararse, analizar las cosas, ponerse en manos de gente profesional, y salen unos proyectos bellos, exitosos y que han dado unos rendimientos maravillosos. Correcto, correcto. Una de las figuras que yo personalmente, y con varios grupos, he lidiado mucho, y para que entiendan, venimos con una mentalidad de nuestros países, de Latinoamérica, de que todo es cash, de que compran todo, lo llamamos a pulmón, ¿cierto? A pulmón, o sea, todo el aporte de capital es a pulmón. Y acá nos damos cuenta que obviamente existe el leverage con los bancos y con la banca privada para poder prestar para estos préstamos, para estos desarrollos residenciales de nueva construcción. Cuando un banco de estos no le presta a uno, ¿qué significa eso? Bueno, al final es que no estás preparado todavía, que es un tema de preparación, y eso es la guía que tú hablabas bien al comienzo, es la educación, cómo te llevo, porque el hecho de que hoy no califiques no quiere decir que no vas a calificar más adelante. Correcto. Pero me ha tocado con muchas de las familias que vienen con este sistema de creencias de Latinoamérica, entender que para qué vas a utilizar capital tuyo si puedes utilizar capital de los demás. Te termina saliendo, es prácticamente dinero gratis. Correcto. Que utilizas, haces crecer y no tocaste tu capital. Y es un concepto difícil de entender, difícil de cambiar, porque venimos con esa educación. Entonces venimos con la educación de que todo lo tenemos que pagar cash, de que todo lo tenemos. Y obviamente es una cuestión de aprendizaje. Y de generaciones. Yo creo que al final las nuevas generaciones entienden cómo son los nuevos procesos, y por eso es que contar con personas jóvenes que se involucren en esto es clave para el crecimiento de aquí a esa forma de hacer negocios de aquí en adelante al futuro. Maravilla, maravilla. Muchísimas gracias, Fausto, por todo tu conocimiento, por toda tu información. Vamos a estar hablando de eso, que con lo que estamos terminando, la juventud y cómo están cambiando el medio de las inversiones en propiedad raíz. Desde la ruta al capital, hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. Property Management of Florida es una empresa especializada en la administración de propiedades. Te ofrecemos servicios de administración integral, incluyendo mantenimiento, selección y gestión de inquilinos y maximización de rentabilidad tanto para clientes locales como para inversionistas internacionales. Por eso, durante estos 15 años hemos perfeccionado nuestras estrategias y procesos para asegurar una gestión sin contratiempos y resultados sostenibles. Somos tus ojos y cuidamos el patrimonio de tu familia.
Continuamos en Hispanomundo con este invitado súper especial que nos enseñó muchísimas cosas y es importante hablar sobre la inmigración, Fausto, ¿cierto? Bueno, yo sigo buscando los $5, Jorna, porque $5 son $5. Es como meter la mano en el bolsillo. ¿No te ha pasado que de repente te metes la mano y sacas? Bueno, pero a él se le quedaron $5 que de verdad que nos trae una reflexión muy grande, ¿no? Realmente, ¿qué estamos dispuestos a construir como migrantes? ¿Qué estamos dispuestos a construir como familia? ¿Qué estamos dispuestos a aportar a la sociedad? Porque fíjate que una de las cosas, y lo decía Kennedy muy bien, ¿no? No preguntes qué te puede dar el país, pregúntate qué puedes tú dar al país. ¿Qué estás dispuesto a aportar a una sociedad? Estamos saliendo del evento de Bad Bunny, del Super Bowl, y creo que la hispanidad está bien, está caliente ahorita. Sí. Creo que están pasando muchas cosas a nivel global que nos hace por lo menos reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a aportar? ¿Por qué queremos ser la diferencia? ¿Cómo podemos mostrarnos como esos hispanos exitosos, hispanos como la historia de Abraham, que ha venido transitando un camino que no ha sido fácil de crecimiento, de entenderse, de conocerse introspectivamente como ser humano para lograr aportar y ayudar a los demás, que termina siendo algo tan bonito, ¿no? El dar. Totalmente, porque muchos llegamos con sueños, la mayoría que nos ha tocado emigrar, construir en un país una vida desde cero, pues no es nada más para pasar una frontera, también tienes que pasar ese miedo, ese sacrificio, esas frustraciones, comenzar una vida desde cero y aportar cosas productivas tanto al país, porque no es nada más como tú dices, dame, 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 sencillamente tienes que ver cómo puedes surgir, porque el venir a Estados Unidos puede ser un gran sueño o una gran pesadilla, depende cómo tú lo veas. Todo depende, el vaso de agua medio lleno o medio vacío. Y realmente cuando en las personas está verse en esa situación de invalidez, de que soy menos, como bien lo decía Abraham. Y mi mamá tiene una reflexión muy importante, Yorne. Ella en algún momento llevó un proceso de capacitación muy grande en Venezuela y lo primero que hacía era decir, mira esto, que todas las personas escribieran sus cargos en un papel. Y luego ese papel lo envolvieran y lo metieran en una caja. Y ella decía, aquí han quedado sus cargos. Ustedes hoy están en este taller para aprender cosas, pero hasta que tú no te saques de la cabeza el cargo que tú traes, no vas a poder asimilar la información que yo te voy a dar. Y así lo decía Abraham. ¿Cómo me quito eso de que es que en Venezuela yo era, en Latinoamérica yo fui, yo tuve, yo parecía? O sea, ¿cómo te quitas ese velo y realmente te desnudas ante la realidad de que estás aquí para construir de cero o por lo menos con un aprendizaje, pero sí en circunstancias donde dices, yo voy a construir, voy a crecer aquí? Es un trabajo interno, es un trabajo de autoevaluación y tú descubrir cuál es tu vocación. Claro. Primero, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué puedes aportar? ¿Cómo puedo surgir? Y ponerte metas. Creo que el humano tiene que tener muchas metas. ¿Qué meta tengo en este año? ¿Qué metas puedo tener en 5 años? Y trabajar en pro de estas. Y él dijo también algo muy bonito, ¿no? Disfrutar de ese proceso. Totalmente. Porque al final, y hacía la anécdota del nacimiento que de verdad me dejó pensando mucho. Las mujeres vuelven a quedar embarazadas porque el resultado es mucho más placentero, más amoroso que el proceso. Si no, definitivamente quizás ustedes no hubieran dado a luz. Eso me llegó, Fausto, porque claro, tú te pones a analizar, mi parto fue un tanto complicado. Yo decía dentro de mí, ¿cómo las mujeres pueden tener tantos hijos? Sí, claro. Están locas, que tienen 2, 3, ¿qué es esto? Pero él dio en el clavo con esa analogía de pensar y decir, es verdad. Sí. Lo que ves ya cuando está hecho, que en este caso ya es el bebé, tú dices, claro, lo quiero tener muchas veces más, no me importa el proceso que esté pasando. Definitivamente, claro. Así es. Por eso es que también la directora y la CEO de nuestra Reina Latina me dice que vamos a tener otro. Y yo, no, Ay, ya está bueno, ya con 2, suficiente, ya, así es. Porque no está viendo el proceso, está viendo el resultado final. Bueno, es que esa es la cualidad de las mujeres y por eso también yo hablaba de las mujeres como ese factor dentro de las familias y de la sociedad que tienen ese rol tan grande y terminan, además, concateno esto con otro programa donde tuvimos a Alejandro y nos decía, es que mi mujer fue la que tomó la decisión. Increíble. Porque al final las mujeres tienen una capacidad de toma de decisión basada en cosas que los hombres por nuestra naturaleza no las vemos. Pero la mujer en esa búsqueda de protección a su familia, a sus hijos,
las hace tomar decisiones que quizás para el hombre son invisibles en ese momento. Y de impulsar, porque la mujer es de estas, no sé si te ha pasado, que tú puedes tener muchas ideas en tu mente, pero la mujer es la que da ese impulso, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos a darle. Muy pocos hombres, de los que yo conozco, tienen ese liderazgo, pero la mujer es como que la que te encamina. Yo estoy hablando ya de feminismo. La mujer es la que te encamina. Entonces, mamá. Pero yo no creo que eso es así, Jorge Álvarez, te voy a decir. No es así. Pero tú con tu conocimiento de programación neurolingüística, Fausto, ¿por qué pasa el hecho de que como inmigrante te cuesta tanto soltar? ¿Por qué? Te cuesta soltar porque tu mente va a ir siempre a enfocar lo que es familiar para ella. Acuérdate que el sistema de activación reticular ascendente te muestra, pasan muchas cosas en tu día a día, pero tú no las notas porque no son familiares y tu mente las desecha. Desecha, las borra y las tergiversa o las cambia de forma tal de mostrarte solo lo que es habitual para ti. Por eso es tan importante en los seres humanos crear hábitos, porque a medida de que tú practiques, tu mente entiende que eso es habitual y va a ser un proceso de repetición. Si tú sigues apegado a lo que fue familiar para ti en el pasado, va a ser muy difícil. Por eso una de las cosas, de los ejercicios más importantes que yo hago es lo que llamo la línea del tiempo y empezar desde el pasado hasta el presente y cómo proyecto el futuro para que tú lo veas. Porque si tú no ves en tu mente, tú no le dices, epa, esto es posible, ¿lo viste? ¿Lo analizaste? Ahora conviértelo en realidad basado en lo que ya creaste en tu mente. Por eso dicen, créalo en tu mente y después en la realidad. Esa es la explicación detrás. Estaba viendo ayer sobre la manifestación de muchas artistas, ¿no? Estaba hablando Shakira, Beyoncé, en fin. Y era un video muy corto y explicaban de que ninguna dijo, yo me lo imaginé, no, yo sentí que ya lo estaba viviendo. Claro, O sea, claro. yo lo tenía, yo me monté en X escenario y yo no quería ese escenario, ya yo sentía que lo estaba viviendo. Por eso, eso es parte de lo que uno hace. Tú dices, bueno, lo ves, lo escuchas, lo hueles, Increíble. lo sientes. Porque las experiencias también tienen, digamos, por eso hablamos de los 5 sentidos y cómo cada experiencia que tú puedas percibir con tus 5 sentidos va a quedar totalmente anclada y puedes sentirlo, olerlo, sentir el roce de la piel de las personas. Si estabas sudando, puedes sentir el sudor, de forma tal de que la experiencia sea completa y global, quede anclada y de ahí en adelante puedas construir lo que ya en tu mente ocurrió. Qué impresionante. Pero sí podemos tener una vida maravillosa, llena de oportunidades espectaculares en este país. Solamente tienes que autoevaluarte, conocerte, educarte, porque la mejor herramienta para el progreso es la educación. Y mientras tú te eduques, tengas mentoría, te conectes con buenas personas, escuches cosas productivas para tu vida, evidentemente te va a ir genial. Así que creo que este programa de Hispanomundo con Abraham ha sido maravilloso porque una guía espiritual, de crecimiento empresarial, de familia, de deporte, de disciplina. todo. Así que muchísimas cosas han estado en este programa maravilloso. Muchísimas gracias a esta audiencia que nos ha acompañado durante esta hora de programación. Y bueno, hoy ya es otro día más que estoy aquí usurpando el puesto de Camila Rincón, quien les deseamos además pronta recuperación y sabemos que va a estar muy pronto aquí acompañándonos de nuevo. Jorge Álvarez, me encantó compartir este co-host contigo, maravilloso. Contigo, Fausto Correa, yo feliz. Así Y ustedes es. también, lo sé. Así que bueno, los esperamos en un próximo programa de Hispanomundo, donde vamos a estar hablando de las realidades, de esos migrantes, de casos de éxito y todo lo que sea oportuno para que sigamos creciendo y recordemos siempre que los buenos somos más. EBTV, Gracias. conecta contigo.